En el vídeo de hoy vamos a hacer un portacubierto de trapillo y vamos a usar nuestra aguja de crochet. Esta técnica que vamos a aprender nos va a servir para muchos proyectos, así que presta atención, avance vídeo. Siempre medimos el ganchillo conforme al trapillo. En este caso, este llevaría un número 12. Pero como queremos que nuestra pieza quede lo suficientemente firme y cerradita, vamos a usar la aguja número 9. Damos 2 vueltitas para hacer nuestro nudo deslizado como hacemos siempre, y si aún no lo sabes, puedes ir a los puntos básicos de la lista de reproducción. Vamos a hacer 22 cadenitas. El número de cadenitas que vamos a usar lo vamos a medir del cuchillo, que sería la pieza más grande de nuestro portacubiertos. Entonces vamos a hacer una cantidad de puntos para cubrir el largo del cuchillo y unas cuantas cadenitas más que serían para poner nuestra cuchara de manera horizontal. Bueno, aquí lo están viendo. Terminamos de hacer nuestras 22 cadenitas. Y entonces vamos a probar si ya podemos empezar a hacer nuestros puntos bajos. Esta es la base que yo había hecho con la aguja número 12 y no me gustó. Por eso ahora estoy haciendo con aguja número 9. Entonces vamos a completar las 22 cadenitas, una al aire, y empezamos a hacer los puntos bajos. O sea, tendríamos 22 puntos bajos. La medida puede variar, obviamente, por el grosor del trapillo y también por el número de aguja que usemos. Es el mismo ejemplo que hicimos en el portaservilletas, que estuvimos midiendo la servilleta, haciendo cadenitas hasta cubrir toda la superficie. Es muy sencillo. Tú empiezas a hacer cadenitas y una vez que llegaste a la medida, puedes contar cuántas cadenitas son las que te han quedado. Entonces, esto lo vamos a ir repitiendo cada vez que tejamos. En mi caso, lo hice con número 12, no me gustó, y antes de seguir avanzando con nuestro trabajo, preferí probar con una aguja más pequeña. Para proyectos que necesitan una cierta rigidez, necesitamos que la aguja sea un poco más ajustadita y tener en cuenta que el trapillo también no sea muy elástico. Recuerda que cuando llegamos al final de la primera hilera, también vamos a tejer el punto deslizado como si fuera un punto. O sea, el punto deslizado se cuenta como una cadenita. Aquí lo vamos a ver. Vamos a aprovechar nuestro nudo deslizado. Ahora toca girar el tejido, estiramos un poquito la lazada porque no hacemos cadenita al aire. Empezamos tejiendo el punto sin cadenita al aire. Y la variante va a ser que lo vamos a coger de la primer lazadita que tenemos. Entonces, en vez de hacer el punto con las 2 lazadas como hacemos de costumbre, agarrando las 2 lazadas, lo vamos a hacer agarrando la primer lazadita. Y vamos a estar tejiendo así toda la base, todos los puntos, todas las vueltas. Y vas a ver qué bonito queda y que lo hace un poquito más cerrado que cuando agarramos las 2 hebras juntas. Me ha gustado mucho el dibujo que le va dejando y ya vas a ver que ese dibujo nos va a servir también para marcar las hileras cuando subamos para hacer las separaciones. Terminamos. Llegamos al punto final, recuerda que solo agarramos una lazadita y lo que vamos a hacer es girar el tejido, echarle un vistacito, mirar lo que lindo está quedando. Vamos a empezar la vuelta, mirando por dónde vamos a coger el punto. Estiramos un poquito la lazada porque no hacemos cadenita al aire y empezamos otra vez a hacer los puntos bajos. Así hasta llegar al punto número 22. La verdad que estos portacubiertos, ya es el segundo que hago para mi casa,
me dio la oportunidad de acomodar unos cubiertos que los tenía olvidados por ahí. Si todavía no sabes hacer puntos bajos, también te recomiendo que vayas a la lista de reproducción donde están los puntos básicos. Aquí podemos ver el dibujito que va quedando y nos va marcando las vueltas. Cada 2 vueltas vamos a notar que se nos forma ese dibujito. A la hora de hacer nuestras separaciones vamos a ver que es mucho más fácil. Llegamos al punto número 22 y hacemos lo mismo que venimos repitiendo en todas las vueltas. No quiero aburrirles, yo sé que ya lo han aprendido, así que vamos a tejer la vuelta número 3. Después del 3 viene el 4 y después del 4 viene el 5. También hacemos la número 6, la número 7, 8, 9 y llegamos a la vuelta número 10. Este es el grosor que va tomando, pero si medimos nuestros cubiertos, nos vamos a dar cuenta que todavía nos faltarán 2 vueltitas más. Pero siempre vamos a estar midiendo porque ya sabemos que todo varía según el grosor del trapillo. Terminadas las 12 vueltas que necesitamos, vemos que cada uno tiene su lugar, vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Hacemos las esquinas, como hacemos de costumbre, un punto bajo, una cadenita y un punto bajo. Esta vez vamos a hacer un punto bajo en cada una de las terminaciones de las hileras. Esto los vamos a tener que ir levantando en la medida que veamos dónde podemos coger el punto, pero siempre es donde termina la vuelta. Fueron 12 vueltas, vamos a tener que tener 12 puntos bajos. Esto es muy importante para que nuestra pieza no se deforme. ¿A quién no le pasó que estando distraída, mirando un programa de la tele o hablando con la familia, que cuando quiso acordar parecía que todo estaba perfecto, pero al mirarlo bien nos damos cuenta que hemos agregado o quitado puntos? Por eso en esta parte toca prestar mucha atención. No es lo mismo cuando ya tenemos el punto marcado, pero lo vamos viendo bien, está tomando la forma. Hay partes que ya están abiertas, nos damos cuenta que sí. Hay otras que tenemos que hacer un poquito más de fuerza, pero no nos vamos a perder si sabemos que son 12 hileras, 12 puntos bajos. Llegamos a la esquina. ¿Cómo es la esquina? Ya la hemos hecho muchas veces. Hacemos el punto bajo, hacemos una cadenita al aire y un punto bajo dentro del mismo agujero. Esta es la esquina súper aprendida, ya en todos nuestros proyectos las vamos haciendo. Ahora hacemos un punto bajo en cada uno de esos puntos. Llegamos a la otra esquina y vamos a repetir. Esto llegará un momento que se nos hace algo mecánico, pero en esta esquina tenemos la oportunidad de esconder la hebra del comienzo. Hacemos unos cuantos puntos bajos, recordad que es el final de las vueltas, cortamos el sobrante y seguimos haciendo los puntos bajos hasta llegar a la otra esquina, donde hacemos una cadenita, un punto bajo en el mismo agujero. Cada vez falta menos, terminamos de dar toda la vuelta de puntos bajos y cuando llegamos al final lo que vamos a hacer es el típico cierre. Hacemos el último punto y pasamos la hebra por el centro y cortamos. Vamos a esconderla imitando la cadenita o el dibujo de la cadenita, como hacemos de costumbre, y la vamos a pasar hacia el otro lado y lo que tenemos que ver es que nos haya quedado como si fuera otra cadenita. Lo que vamos a hacer ahora es habitual en muchos de los trabajos que hemos estado haciendo y es que vamos a hacer hilera de puntos deslizados por toda la vuelta en sus 4 partes. Así que ponemos nuevamente la hebra como volviendo a empezar y levantamos esos puntos deslizados que son los que nos van a servir para luego hacer los separadores,
levantar también las paredes de nuestro cesto. Esta es una técnica muy práctica porque lo puedes aplicar a cualquiera de los canastos que hagas porque le da rigidez, le marca bien la forma y me gusta mucho cómo queda. Si es cuadrado, redondo, ovalado, no importa la forma que tenga, tú puedes levantar estos puntos deslizados y usarlos para este fin. Una vez que terminamos, lo que vamos a hacer es esconder la hebra como hicimos hace un rato. Yo me imagino que si me vienes viendo en los otros tutoriales anteriores, ya sabes de qué te estoy hablando. Lo vuelvo a repetir por si es la primera vez que me estás mirando. Esto es algo que hacemos en muchos de los proyectos. Una vez que lo tenemos aprendido, que nos gusta, lo vamos a repetir muchas más veces. Ahora sí va a tocar poner los cubiertos en su lugar y de ahí dividir la base para empezar a levantar nuestras separaciones. En este caso estoy usando unas agujas de crochet como para ir midiendo y contar los puntos donde voy a hacer las separaciones. Vamos a empezar por la de la cucharita más pequeña, porque es la única que va a estar de manera horizontal. Y estoy poniendo esta aguja para darme la idea dónde voy a empezar a tejer los puntos deslizados. Presta atención porque te lo voy a explicar. Clavamos la aguja y la sacamos por el otro agujero, o sea que pasa por debajo. Cuando la hebra está para el otro lado, empezamos a hacer nuestros puntos bajos. Donde salió por última vez, vuelve a entrar y sale por el otro agujero. Recuerda que vamos a seguir la alineación de los agujeros de esa vuelta. Entonces, mientras escondo la hebra, la paso por arriba, saco la hebra, cierro el punto y voy escondiendo esa hebra. ¿Te estás dando cuenta? Yo estoy clavando la aguja en el mismo lugar por donde salió anteriormente. Es como si estuviéramos cosiendo en la máquina el punto atrás, porque el ganchillo va a entrar en el mismo agujero por donde salió. Vamos que lo aprendemos. Clavamos la aguja, pasamos por debajo, sacamos la hebra y cerramos el punto. Estamos yendo hacia el otro lado. En el mismo lugar de donde salimos, volvemos a entrar. Salimos por el otro punto. Agarramos la hebra, la pasamos por el otro lado, cerramos el punto, siempre maniobrando para esconder la hebra. Bendita hebra, la vamos a cortar. Y seguimos así, entramos, salimos, cerramos el punto, volvemos a entrar donde salimos, entramos, salimos, cerramos el punto, volvemos a entrar, salimos, cerramos el punto. No hay pérdida, esto lo vamos haciendo porque el punto mismo nos va diciendo por dónde tenemos que ir. Los mismos puntos nos van marcando dónde tenemos que picar. Vamos a hacer esto hasta llegar al otro extremo. Cuando veamos que ya no tenemos puntos donde más tejer. Ese sería nuestro último punto y donde nosotros después vamos a dar la vuelta. Este sería nuestro último punto. Vamos a hacer nuestro punto bajo y miren qué bueno, ya tenemos la primera división para nuestra cucharita y está quedando perfecto. El cuchillo entra muy bien, así que vamos a hacer 3 vueltas en total. La vuelta que hacemos al principio para marcación, más 2 vueltas de puntos bajos. 3 vueltas en total. Es suficiente para que nos quepan nuestros 6 cubiertos en cada una de las separaciones. Así que si es para cubiertos, con 3 vueltas está muy bien. Ahora, si lo quieres hacer para otra cosa, siempre mide la altura, ¿verdad? Y como hacemos siempre, no levantamos cadenita al aire y empezamos picando en el primer agujero. Listo, ya está terminado. Cortamos
tiramos y por ahora lo dejamos así. Lo que vamos a hacer ahora es marcar las divisiones para nuestros otros cubiertos. O sea, vamos a tener que hacer 2 divisiones centrales y nos vamos a ir guiando por el dibujo que tiene nuestro tejido y por los mismos agujeros que el tejido va formando. Entonces ya tenemos la hilera número 1, la marcamos, bueno, la estoy marcando con otra aguja, aunque ya la tengo vista, y vamos a hacer el mismo procedimiento que acabamos de terminar, pero de manera vertical o perpendicular. Lo que sí, empezamos desde donde hemos terminado la primera separación. De ahí hacia afuera. Volvemos a hacer lo mismo, levantamos y ahora picamos, sacamos. Esto la verdad que es una maravilla. Lo que podemos hacer con el trapillo y con nuestro crochet. No hay nada que no podamos inventar, ¿eh? Picamos, salimos, ve que nos va marcando el mismo dibujito, no se olvide de esconder la hebra, el mismo dibujito del tejido de la base nos va diciendo dónde tenemos que poner la aguja para que nos quede bien derechito. Y lo vamos repitiendo hasta llegar al otro extremo. Es mucho repetir, pero es más que nada para que ustedes les quede grabado. Dicen que aprendemos mirando, aprendemos oyendo y aprendemos moviéndonos también. Hay muchas formas de aprender y es una manera de aprender con 3 sentidos. Y cuando llegamos al final, que ya no tenemos puntos, damos la vuelta y tejemos puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Presta atención porque ahora vamos a hacer una variante que anteriormente no hemos hecho. Una vez que llegamos al final, vamos a aprovechar esta oportunidad de agarrar una lazada, picando la aguja en estos 2 puntos para que se unan. Vamos a agarrar la hebra, la pasamos y ahora sí cerramos. Giramos y antes de empezar a tejer vamos a pasar la hebra nuevamente. Cerramos el punto y ya nos quedaría fijado en la separación del lateral. Ahora hacemos puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Me gustaría saber qué les pareció esta técnica, en qué les gustaría aplicarla y bueno, que me sigan dando ideas. Llegamos al final de la tercera vuelta, hacemos el último punto y ya podemos cortar la hebra y dejarla en suspenso. Vamos a medir los cubiertos otra vez y vamos a hacer la marcación para nuestra próxima separación. Una vez que tengamos claro dónde la vamos a hacer, podemos empezar cogiendo el punto siempre del mismo lado donde empezamos la vez anterior, ¿no? De donde hicimos la primera separación. Ahí vamos dándonos cuenta dónde está el dibujo de la base y seguimos los puntos para que nos quede bien derechito. No tiene pérdida, acá no necesitamos marcar. Vamos haciendo los puntos bajos y cuando llegamos al final, en el último punto, volvemos a dar la vuelta, llegamos al final de la segunda vuelta. Recuerden que cada vez que llegamos al otro extremo necesitamos unir con una lazada, cerramos el punto, lo podemos hacer de este lado o bien del otro. En el anterior lo hice del otro lado, pero da igual, mientras esté bien fijadita. Vamos a hacer los puntos bajos. Miren, ya está tomando forma. Y esto me motiva un montón. Quería hacer referencia a los comentarios que ustedes me dejan. Me son de mucho provecho. Tengo en cuenta todos sus consejos. Sé que muchas veces voy más rápido de lo que ustedes necesitan. Estoy intentando mejorar en mis ediciones. Y me gustaría también saber si he mejorado o todavía me falta. Estoy presta a escuchar porque las críticas constructivas son muy provechosas cuando se dicen con amor. Ahora sí, nos vamos a hacer la vuelta de nuestro portacubiertos.
Y esta vez lo voy a hacer desde mi taller. Vamos a empezar el tejido, no de la esquina, pero sí de uno de los costados. Vamos a coger la hebra en estos puntos deslizados que hicimos en nuestra base y levantar así la pared de nuestro canasto. Lo hacemos con puntos bajos, lo hacemos escondiendo la hebra y lo hacemos agarrando estos puntos deslizados uno a uno hasta dar toda la vuelta. Sabemos que al principio cuesta un poco porque estamos tejiendo ajustadito y hay que hacer un poquito de fuerza. Pero vamos a aprovechar a esconder la hebra, la ponemos por arriba de la aguja, la sostenemos, sacamos la lazada y cerramos el punto. Esto es lo que vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta y vamos a usar 4 o 5 puntitos donde vamos a esconder la hebra, luego la vamos a cortar. Vamos a dar toda esta vuelta y en la segunda te voy a explicar lo que vamos a hacer. Ten en cuenta que lo que te voy a mostrar en la vuelta 2 también lo debes hacer en la vuelta 1. Cerramos el último punto y vamos a estirar la hebra. Vamos a pasarla por el punto posterior. La cogemos, la pasamos por aquí y ahora vamos a pasar por el centro. Recuerden, el centro es entre 2 hebras. Cogemos esta y ya tendríamos el primer punto de la segunda vuelta. Ahí está. Y bueno, quería contarles que estoy tejiendo en mi taller de Mariela Caramela la segunda parte. Notarán que la primera la tejí en mi casa. Tuve una semana muy difícil por el tema de la fatiga, que los pulmones han quedado afectados después del COVID y que estoy esperando que me llamen de... Ay, no me sale, inmunólogo o... le pregunté al doctor, ¿cómo es que se dice? Porque en mi país se diría inmunología. Según las radiografías que me han hecho, los pulmones han quedado con bastantes secuelas y por eso ahora entendí por qué tengo tanta fatiga y todavía no he podido empezar a caminar ni hacer muchas cosas, porque claro, no oxigena bien los pulmones. Pero bueno, no me voy a detener, como siempre les digo. Esto mantiene mi mente centrada, me relaja, me gusta hacerlo, ¿no? Por eso en los momentos difíciles de la vida lo que tenemos que hacer es buscar algo que nos dé pasión hacerlo, ¿no? Miren qué bonito va quedando. Acá podrían hacerle otro punto fantasía, pero como son 3 vueltitas de nada, yo opto siempre por la simpleza, ¿no? Y lo había empezado a hacer con los cubiertos negros que usamos habitualmente en casa y después me acordé que tenía esos cubiertos de asado, ¿no? Que son los que usamos para comer la carne. Y digo, los tengo guardados hace tanto tiempo, así que voy a aprovechar. Encima, como son marroncitos y esto es beige, les queda bastante lindo. Así que voy a aprovechar y ya los voy a tener guardaditos aquí. Aquí está bueno. Vamos a entrar en el punto este. Y lo que vamos a hacer es, como aquí, ves que hay puntos, este nudito que está acá, vamos a pasar por el centro, ahí donde vamos a sacar, a conseguir esta lazada. Ay, que se me fue para adentro. Las quiero mostrar. Esta lazada que va a pasar por el centro de nuestro punto y es la que nos va a servir para cerrar este punto bajo. Entonces, claro, del lado de afuera ni se nota. Vamos a usar el mismo punto que usamos la vez anterior. Vamos a buscar, bueno, este tiene el agujerito ahí. Vamos a pasar la lazada. Pasamos la lazada por el centro y cerramos. Ahí está.
Usamos los deditos siempre para ir dándole formita, para ir acomodando el trapillo. Llegamos a la segunda vuelta. Vamos a cerrarla para empezar la tercera. No va a ser la última vuelta, es la última vuelta de puntos bajos, centrados. Pero después le vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados. La tercera vuelta y ahora vamos a coger la última vez de nuestros separadores. Bueno, llegamos al punto. Vamos a agarrar justo aquí, le ha quedado un agujerito bastante grande. Por eso pasamos la hebra y cerramos. Agarramos nuestro punto, el último punto de... Ahí está cerradito, pero mejor, cuanto más cerradito mejor. Pasamos la lazada y cerramos y ya va tomando formita. Bueno, ahora nuestras cucharitas un poquito quedan así, pero mejor, porque estamos... ¡Ay, qué emoción! Me encanta cómo está quedando. Bueno, terminamos de dar toda la vuelta porque ya aprendimos a hacer, a ver cómo se hacía. Llegamos aquí y vamos a hacer el otro punto, que es el punto de terminación. Bueno, vamos a llegar al último punto y, a diferencia de las vueltas anteriores, vamos a cerrar el punto bajo. Lo que vamos a hacer es ir aquí, coger y hacer un punto deslizado, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer en cada uno de los puntos. Hemos llegado al final. Cortar la hebra, vamos a imitar la cadenita. Esto es lo que hace nuestra aguja. ¿Ven? Ahí está, ¿no? La ponemos aquí y cuando pasamos se cierra. Y ahí lo que hicimos fue imitar el punto y ahí no se nota donde cerramos. La cuchara, el tenedor y el cuchillo, ¿vale? Y la cucharita. Y ya podemos decir que nuestro portacubiertos está terminado. Oh, 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 oh. Qué guay, el Paraguay. Vale. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que me lo dejes en los comentarios y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.